Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer, ubicados en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia del Señor. Ahí nos tiene el Señor. Y estamos estudiando la Palabra de Dios. Estamos ya finalizando casi esta serie de estudios bíblicos que hemos llamado las parábolas de Jesús, porque evidentemente estamos estudiando eso, las parábolas del Señor. Y hoy vamos a ver las parábolas de tesoros viejos y nuevos que nos enseña el Señor Jesucristo. Las parábolas son muy importantes de aprender porque ellas nos enseñan verdades espirituales profundas acerca de lo que es el reino de los cielos. Hoy por hoy vemos un mundo que está presionando a cada hijo de Dios, a la iglesia, a este mundo, para que pueda ser semejante a la filosofía que tiene este sistema, ¿no? El diablo está atrás de todo esto y cada vez pensamos menos en la eternidad. No estamos pensando en el reino eterno, más bien estamos pensando en el reinito para aquí, ahora, en lo que yo puedo recibir hoy. Y el Señor Jesús nos habla de verdades mucho más profundas de lo que simplemente puedo obtener hoy. El Señor quiere que me proyecte hacia la eternidad. El reino de Dios es eterno, es pasado, presente, futuro, es el gobierno de Dios y los planes de Dios dirigidos para todo aquello que Dios ha creado. Tú y yo estamos bajo ese propósito del Señor y la verdad es que necesitamos entender estos misterios del reino que están revelados, no hay ningún secreto que uno no deba saber porque está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Así que cuando uno estudia las parábolas, se abre la mente, se abre el corazón, el entendimiento, el Espíritu Santo produce ese ancla, ¿no? Anclar ese pasaje a nuestra vida para que esto produzca fruto. La palabra parábola viene de una palabra griega que significa arrojar algo al lado de otra cosa, comparar. Una cosa se compara con otra y Jesús dijo, ¿a qué puedo comparar el reino de los cielos? Y le cuenta una historia. Así que una historia de Jesús tiene el motivo, el propósito de encontrar una verdad profunda. Y fíjese que Jesús siempre dejaba la conclusión abierta para el que estaba escuchando la parábola, él mismo haga ese cierre y diga, esto es lo que yo tengo que hacer, esta es la verdad que me está enseñando el Señor. Así que cuando uno tiene el corazón dispuesto, está enfocado en Cristo y quiere aprender del Señor, encuentra esa verdad y la aplica. Pero las otras personas que no les interesa, como por ejemplo muchos fariseos, saduceos que estaban al lado de Jesús y escuchaban esta historia y decían, esta historia ¿para qué? ¿Con qué propósito? No encontraban la verdad. Por eso el Señor dice, yo le estoy hablando a ustedes para que entiendan el reino de los cielos, para que sepan el propósito, la dirección y verdades espirituales. Así que vamos a seguir aprendiendo una de estas verdades tan importantes que hemos visto en la palabra del Señor y hoy vamos a ver la parábola de los tesoros viejos y nuevos que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Es una parábola muy corta, pero tiene una enseñanza profunda que debemos analizar. Dice Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos les respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es simple, la parábola es simple, pero tiene una profundidad tan importante para esa época donde el Señor le estaba enseñando algo nuevo que debían unir con lo viejo y después de 2000 años de historia, también para nosotros. Porque hoy tenemos nosotros muchos tesoros que vienen unidos, ¿no? Tesoros que son viejos, que son muy importantes de actualizarlo, y tesoros nuevos que deben seguir sumando a lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Dios ya nos ha dado una revelación, ahí está, la palabra de Dios, nadie puede quitar ni agregar nada. Pero cuando uno aplica la palabra de Dios se hace nuevo en nuestras vidas. Un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál es? El que apliquemos ahora lo que dice el Señor, que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Y este mandamiento no es del todo nuevo, es viejo, pero se hace nuevo porque lo estamos aplicando a nuestra realidad como Cristo quiere que lo aplique, como Cristo ama, yo debo amar. Es decir, se está uniendo el tesoro viejo con el nuevo para entender bien todas esas verdades profundas.
Por eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, los tesoros viejos y nuevos, y Jesús lo dice dentro de un contexto. Fíjese que antes de la parábola Jesús le pregunta a sus discípulos, y la pregunta es, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y los discípulos decían, sí, Señor, ahora sí hemos entendido. ¿Por qué? Porque antes no habían entendido. Antes el Señor le había explicado, le había dicho una cosa, es que no lo entendemos. ¿Y cómo es, Señor? Explícanos. No, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Ok, bueno, les voy a explicar. Y Jesús le explicaba cada una de estas cosas, ¿no? Fíjese que ese contexto, antes de llegar a esta pregunta, Jesús le enseña la parábola del sembrador. Es decir, el reino de los cielos es como un sembrador que va tirando semillas en diferentes lugares del campo y algunos caen en tierra que no produce mucho, a veces produce inmediatamente y después se quema, se pierde, se comen las aves de los cielos, así lo dijo el Señor, pero hay una parte que cae en buena tierra y y esa semilla que cae en la buena tierra es el corazón del hombre, el corazón que está enfocado en Cristo, que es sensible, que escucha el mensaje y que lo pone en práctica. Y el reino de Dios entonces se implanta en esta persona y empieza el Señor a obrar de una manera tremenda porque Él dice que produce hasta 100 por 1. Así que lo que han puesto en su corazón, Él lo multiplica, hace que otros también puedan recibir esa palabra, parábola del sembrador. Después habla del trigo y la cizaña, que no nos confundamos. No todo el que dice Jesús es hijo, es seguidor de Jesús, no todo aquel que dice soy cristiano realmente sigue los pasos de Cristo. Hay trigo y cizaña, que hoy por hoy puede que se parezca mucho. No todo el mundo puede decir que es cristiano, hay muchas iglesias cristianas, pero puede ser que algunas sean solamente nominales como cristianas, pero hay otras que la viven. Siempre Dios dijo que hay un remanente fiel, el apóstol Pablo también usó esa frase, ¿no? Y entonces la realidad es que hoy por hoy puede haber trigo y cizaña, se parecen mucho, pero Jesús dijo, cuando maduran se nota. Así que cuando ese grano madura, dice que serán separados. Hablando del fin del siglo, ¿no? Al final de los tiempos, se va a notar, Dios sabe quiénes son aquellos que pertenecen a su reino y quiénes están disfrazados o simplemente se hacen pasar por parte del reino. Así que el Señor los separa, los que son verdaderos hijos de Dios irán a la vida eterna con Jesucristo y los que no lo son van al infierno, el castigo eterno, donde ahí es la muerte segunda porque no se hallan inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque ahí es justamente aquellos que toman la decisión por Cristo y le son fieles al Señor. Después habla de la semilla de mostaza y levadura, hablando de que no todo va a ser explosivo, no todo empieza e inmediatamente ya se produce el fruto, ¿no? Es eso de como la semilla de mostaza es tan pequeñita, se siembra y poco a poco ese árbol va creciendo y se hace el árbol más grande, pues así es el reino. Lo mismo la levadura, un poquitito de levadura y empieza a aumentar la masa. El Señor nos está diciendo tengan paciencia porque el reino de los cielos se está implantando y eso va a tardar bastante, ¿no? Hasta que venga el Señor. De hecho, hoy por hoy nosotros aquí y ahora decimos casi 2000 años, se ha tardado este árbol en crecer y esta levadura en hacer levantar esta masa, pero llega el momento y estamos muy cerca. Estamos viendo las señales de los tiempos y decimos en cualquier momento viene el Señor y ahí el Señor separará a aquellos que pertenecen a su reino de aquellos que no lo son. También hemos estudiado el tesoro escondido y la perla de gran precio, también el valor que tiene el mensaje del Evangelio y cómo uno tiene que responder a ese mensaje. A tal punto de dar su vida por eso, dejar todo es secundario, cuando uno entiende lo que es el Señor Jesucristo como Rey, ¿no? Y por eso dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, es secundario. Cuando uno entiende eso, ahí está, aplicando la parábola de lo que es el reino escondido, el tesoro escondido, la perla de gran precio. También enseñó la parábola de la red, que es muy similar al trigo y la cizaña, que hay todo tipo de pescados, pero después se separa lo bueno de lo malo. Lo mismo va a pasar en los últimos tiempos. Así que todo eso le cuenta el Señor en Mateo 13. Al final, después de todo esto, le dice, ¿habéis entendido? Y los discípulos le dicen, oh sí, Señor, hemos entendido todo. Así que aquí, en esa pregunta, bueno, justamente es que el Señor les pregunta para ver si estamos todos en la misma página, ¿no?
aunque el Señor conocía todo lo que había en el corazón del hombre, Él también quería que ellos respondieran a lo que Él les estaba llevando, ¿no? Sea preguntas, sea una enseñanza. Así que ahí estaban todos los discípulos juntos compartiendo ese momento. Entonces ahí es donde el Señor en este capítulo cierra con esta parábola. Es como un epílogo en parábola también de todas las demás parábolas anteriores, ¿no? Diciéndole, bueno, a ver, ahora vamos a aludir a, dice, un escriba. Un escriba era una persona que estudiaba la palabra de Dios y también era copista y también hacía otras actividades en la sinagoga, así que alguien que sabía mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento. Un escriba sabía mucho del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Así que, aludiendo a un escriba que ha estudiado todo ese Antiguo Testamento, pero ahora también debe entender de que eso era un tesoro viejo, pero que le debe añadir el tesoro nuevo. Así que lo que estamos diciendo, ese tesoro ahora tiene que ser de una luz mayor, porque hay cosas nuevas que se añaden a este tesoro con la venida de Cristo. Por eso es importante esto. Lo antiguo no tiene que despreciarse, pero tampoco desecharse y solo quedarse con lo nuevo. Tampoco quedarse con lo nuevo y despreciar lo antiguo. Por eso Jesús está diciendo, debemos unir ambas cosas, los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Así que ambos tesoros tienen que funcionar en nosotros. Hablando de la palabra de Dios, ambos testamentos, hay verdades espirituales en ambas partes, hay perlas espirituales para nuestras vidas en ambas partes, hay riqueza que añaden valor a nuestra vida espiritual en ambas partes y debemos estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Obviamente el tesoro viejo sin el nuevo no encuentra salvación porque simplemente se ha quedado hasta allí la ley, ¿no? Por eso aparece la salvación con el tesoro nuevo. Pero el Antiguo Testamento lo que hace es señalar a Jesús como el Mesías. Miren, aquí hemos hecho un gráfico, ¿no?, de esta parábola. Aquí está el tesoro del padre de familia, que dentro de ese tesoro tiene tesoros viejos y tesoros nuevos. Hablando en sentido espiritual, ¿qué simboliza el tesoro viejo y antiguo? Los viejos tiene que ver con todo lo que está escrito en verde. Es el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, la revelación de Dios en Jesucristo, la causa, consecuencia de la caída, la necesidad de un Mesías. Todo esto habla el Antiguo Testamento. Esos tesoros viejos son muy importantes, porque si no Dios no lo hubiera puesto, no hubiera hecho la Biblia, hubiera transmitido algo de manera oral hasta que venga Jesucristo, pero no, Dios tenía un propósito muy importante. En el Antiguo Testamento está justamente transmitida la historia del pueblo de Israel. Cuántas grandes verdades que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Acaso tú alguna vez no has cantado alguna alabanza de que cómo el Señor destruyó al ejército, ¿no?, de los egipcios y le dio y abrió el camino, ¿no?, del Mar Rojo para los israelitas, el pueblo de Dios, que pasó en seco? Alguna vez no cantamos y nos gozamos con eso. Y eso está en el Antiguo Testamento. Es un tesoro viejo que a veces hay que sacarlo para decir, miren lo que Dios siempre hizo en la tierra, desde el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Los muros de Jericó. ¿Quién no sabe esa historia? Pero está en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que eso de la historia del pueblo nos enseña cómo Dios siempre estuvo con su pueblo. Y eso lo debemos aprender. Necesitamos saber todo esto para entender ahora cómo Dios trata, cuida de una manera tremenda con la iglesia del Señor. Si Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, lo estamos viendo también en el Nuevo, como lo va a hacer en nosotros. Así que estamos sumando esto, ¿no? La revelación de Dios antes de Jesucristo, esa revelación siempre ha sido progresiva y es muy interesante verlo en el Antiguo Testamento. Dios se va revelando, dándose a conocer al ser humano de muchas maneras, pero de manera progresiva. No es lo mismo la revelación que tuvo Adán, que la que tuvo Noé, que la que tuvo Abraham, que la que tuvo Moisés. Es cada vez mayor, pero no se compara hasta la venida de Cristo, ¿no? Va creciendo, ¿no? Como diciendo, está subiendo, justamente para entender que Dios se fue revelando. El hombre nunca quiso saber de Dios, fue Dios que se mostró, fue Dios que se reveló. Encontramos
también cómo es Dios, empezamos a descubrir más a Dios en el Antiguo Testamento. Y la verdad, por ejemplo, con la justicia, con la ley de Dios, con el castigo y el juicio de Dios, entendemos que Dios es justo. Él no va a pasar por alto el pecado. Es sumamente importante cuando uno lee el Antiguo Testamento y que de pronto había naciones enteras que odiaban a Dios, que no querían saber nada de Dios y estaban volcados a la idolatría. Dios dice, hay que exterminarlos a todos. Y uno dice, ay, ¿en serio? ¿Será Dios tan malo? No, no, Dios es justo y Él ha establecido cómo deben ser las cosas. Hay que buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados para que no venga justamente el juicio de parte de Dios. Y eso no es que se elimina, sino que se canaliza a través de Jesucristo. Es diferente. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley, lo que demandaba, los sacrificios que demandaban. Es decir, todo eso necesitamos aprenderlo. Nadie puede aprender y saber muy bien el libro de Hebreos si no conoce lo que es Levítico. Por ejemplo, son cosas básicas para entender, ¿no? La revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, cómo se menciona al Señor. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Tesoro Nuevo, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encuentra que ellos mismos toman pasajes del Antiguo Testamento para revelar a Jesucristo, decir, esto era de Jesucristo y aquí lo tenemos nosotros hoy. Así que ellos mismos estaban haciendo esa suma de lo que era el tesoro viejo con el nuevo, esa revelación de Jesucristo, las causas, la consecuencia de las caídas, eso está justamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Nos muestra cómo el hombre está perdido sin Dios. Dios dice que no había encontrado nada bueno en el hombre después de la caída, hasta el capítulo, lea usted, capítulo 4, hasta el 6, Dios dice, se arrepintió de haberlo creado, dice, voy a mandar un diluvio porque esto así no va a funcionar. Y solo halló a Noé, por eso crea el arca de Noé, para salvar a los animales que eran más puros y más santos que los seres humanos, imagínese usted, ¿no? Y ahí estaba Noé entonces siendo preservado con su familia y los animales en un arca para una nueva etapa. A partir de ahí Dios dice, bueno, ok, no voy a destruir más con agua. Después Pedro nos dice que, ok, no va a ser con agua, pero va a ser con fuego, después al final de los tiempos. Todo eso necesitamos saberlo, es sumamente importante para entender toda la teología, para entender todos los planes de Dios, para entender por qué murió Cristo. Si no le hemos leído el Antiguo Testamento, no entendemos al 100% de por qué murió Jesús en la cruz. Entonces, de esa manera, vamos haciendo conexiones. Por eso te animo a empezar a leer las Escrituras desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Pero empieza leyendo Génesis, léete todas las historias, léete por qué el Señor estableció la ley, por qué también las cuestiones de los sacrificios. Fíjate cómo nunca nadie lo pudo cumplir, cómo el pueblo de Israel no cumplía la ley y venía el castigo de Dios. Es decir, la ley mostraba el pecado, mostraba que el hombre era pecador, pero nadie la podía cumplir. Si antes, escuche esto, si antes nadie podía cumplir la ley, ¿cómo se supone que hoy vamos a poder cumplirla? Hoy no podemos cumplir la ley tampoco. La única manera es por la gracia de Cristo. Por eso es tan importante el tesoro nuevo, porque si no, el viejo se nos quedó ahí y no está esa evidencia de salvación, ¿no? La necesidad de un Mesías está ahí, la necesidad, pero no se presenta el Mesías. Ahora sí, cuando hablamos del tesoro nuevo, hablamos del Nuevo Testamento. Hablamos de la gracia a través de Cristo. Qué difícil era vivir en el Antiguo Testamento agradando a Dios. En el Nuevo Testamento, ahora la gracia del Señor hace que yo me quite esa culpa. Bueno, no la quito yo, la quita Jesús, ¿no? Pero yo me siento libre de esa culpa y puedo ahora descansar, tener una relación con Dios, descanso espiritual, saber que Dios ahora tiene una relación conmigo, me puedo acercar al trono de la gracia. Es eso justamente, lo produce el Señor Jesucristo. Así que el cambio es rotundo. Si antes no podíamos cumplir los mandamientos, ahora dice que el Señor envía a su Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón y que nosotros confirmamos la ley hasta sin darnos cuenta, porque hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Evidentemente, aquí en la parte antigua hay muchas cosas que pertenecían a la cultura israelita, a la cultura del momento, que tenía que cumplir en esos tiempos. Hoy por hoy estamos en otra cultura, no somos judíos, no hacemos las cosas de los judíos, pero sí tenemos las verdades espirituales del judaísmo, ahora pasadas a través de Cristo, cumplidas en Cristo, y ahora el Espíritu Santo muere en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, dice
que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas de tal manera que nosotros podemos cumplir la ley mucho más que un judío intentando cumplir esa ley. Dice, este gentil que no tiene la ley te puede condenar a ti porque hace mejores cosas que tú, ¿no? Entonces esa es la realidad de lo que pasa ahora con este tesoro nuevo. La vida de la iglesia, cómo funcionaba el libro de Hechos, las epístolas de los apóstoles, cómo aplica todo eso a la realidad de nuestra iglesia, cómo vivimos por la gracia del Señor, ¿no? Las experiencias con Cristo. Todo lo teórico tiene que ser llevado a la práctica. Por eso esos tesoros se renuevan en nosotros, ¿no? Y descubrimos ese poder del Espíritu Santo, experimentamos esos milagros del Señor porque creemos en lo que Dios hace. Así que ese tesoro se hace nuevo otra vez. Hay que sacarle brillo al tesoro, ¿no? Y que se pueda ver también eso en nuestra vida. La revelación está completa. Tenemos la palabra de Dios y nadie puede quitar ni agregar nada, dice Apocalipsis, porque si no, puede que su nombre sea quitado del libro de la vida o que le vengan las plagas, que dice así, ¿no? Así que ni quitar ni agregar a la revelación. No podemos ir más allá de lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha revelado y mostrado. Todo lo demás es especulación peligrosa, porque nos puede desviar de los planes y propósitos de Dios y de lo que Dios ha establecido, ¿no? Por eso esa revelación ahora en Cristo es completa. Tenemos todo lo que necesitamos saber. De hecho, también tenemos los acontecimientos futuros. Tenemos ahí el libro de Apocalipsis, que conecta todas las profecías antiguas y nos muestra lo que va a ser la eternidad, la ciudad celestial, nos muestra la vida eterna, lo que es la iglesia con Cristo reinando por la eternidad. Ese tesoro nuevo es maravilloso. Por eso necesitamos, dice el Señor Jesús, los dos tesoros. No menospreciemos el viejo, no menospreciemos el nuevo. Debemos entender qué propósito tenía el viejo para conectar con el nuevo, ¿no? Y que justamente esto se lleve a la práctica en nuestras vidas. Por eso dice, un escriba, está acá un escriba, ¿no? Pero este escriba, docto en el reino de los cielos, de escriba, vamos a anotar eso, mire, esto es un escriba, ¿no? Escriba. Pero acá el tema es que ahora pasa a ser un discípulo de Cristo. Un escriba discípulo del Señor, este que está metido en el reino de los cielos. No es meramente se ha quedado con el tesoro viejo, ha sumado al nuevo. Ahora es un discípulo del Señor, pertenece al reino de los cielos. Así que todo lo que hemos estudiado y aprendido del Antiguo Testamento hay que llevarlo al nuevo y ver todo lo que el Señor dice en el nuevo, cómo canaliza todo eso a través de Jesucristo, la obra suficiente para nuestra vida y que podamos vivir en esa gracia de Dios, ¿no? Así que el mero escriba tenía un espíritu rabino que solo se enfocaba en lo viejo, lo pasado, pero ahora el discípulo del reino lo que hace es tener una mente renovada, sabe valorar los antiguos tesoros, pero los aplica y ve a la realidad del tesoro nuevo del Evangelio, ¿no? De lo que es las Escrituras, de la palabra del Señor, ¿no? Ahora, también esto hace una alusión a la aplicación de la palabra de esas mismas verdades en nuestra vida, ¿no? Todo este tesoro, para muchas personas, sigue siendo un tesoro viejo, hasta que no se ponga en práctica en el corazón de la persona. Claro, y uno dice, ay, leí algo de la palabra de Dios y eso me tocó. ¡Wow! Descubrí algo nuevo. Ah, se te hizo un tesoro nuevo. De eso que era tan antiguo, para ti era una novedad, porque sí es un tesoro nuevo. Y es eso lo que hay que hacer permanentemente, renovarnos. Fíjese que esos discípulos aprendieron tanto del Señor y nosotros aprendemos lo mismo hoy, después de 2000 años. Las mismas verdades se pueden aplicar a nuestra vida y sigue siendo un tesoro nuevo siempre, ¿no? Así que ese tesoro viejo y nuevo conviven para que nosotros podamos aplicar todas las verdades de la palabra de Dios. Ahora, fíjese, el Señor Jesús específicamente dijo algo muy particular. Dice, por eso, todo escriba docto en el reino, es decir, un discípulo, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. La palabra no alcanza con atesorar cosas nuevas, sino que hay que sacar la cosa nueva, ¿no? Es decir, todos esos tesoros nuevos y viejos que están en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, hay que sacarlo hacia afuera, es decir, ponerlo en práctica,
que se vea nuestra conducta, que otros sepan de este tesoro. Nosotros lo hablamos, lo publicamos, lo predicamos, enseñamos, nuestra vida lo testifica, porque estamos sacando esos tesoros. De pronto hay una necesidad en nuestra casa, en nuestra familia o en la iglesia, y de pronto sale una palabra del Señor, ¿no? Y se está aplicando esa verdad, se está sacando ese tesoro para poder dar una solución a un problema. Y así es la palabra del Señor permanentemente, nos ayuda a tomar esas decisiones. Cuando el Señor nos habla, nos recuerda su promesa, ¿no? ¿Qué hacemos? La fe nos ayuda a sacar, que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Así que es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a extraer esas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Así, por eso la palabra del Señor nos habla de que a la palabra hay que trazarla bien. Trazar bien la palabra de verdad. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra hay que entender los dos tesoros, aplicarla, usarla, trazar bien la palabra de Dios, usar la hermenéutica, ser consecuente, congruente y todo lo que haga falta de la hermenéutica a la palabra de Dios y a los ministerios y a lo que hagamos es tan importante. Que también lo que nosotros extraemos como verdades sirvan para el aprovechamiento de la iglesia. No es simplemente para que alguien estudie tanto que sea cabezón, como decimos, sino que pueda aplicarlo a la realidad de las necesidades, ¿no? Fíjese que 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, para que sea provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lo que tengamos, lo que hemos recibido, estos tesoros, los apliquemos para que otras personas también sean tocadas por el Espíritu Santo y esa palabra produzca convicción en ellos, ¿no? Así que nos vamos a través de la palabra de Dios a equipar para que en el momento que Dios nos quiera usar estemos afilados en la Escritura, ¿no? Esa espada de doble filo pase por nosotros y podamos ser útiles en la palabra. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted lee los versículos anteriores, está hablando de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios, trazarla bien, tener ambos tesoros en nuestro corazón, es justamente que va a haber un momento que debamos aplicarla, lo vamos a hacer bien, porque estamos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara en ese sentido. Por eso te sigo animando a que sigas leyendo y estudiando la palabra de Dios completa. La enseñanza, aprendizajes son completos cuando se vive, se aprenda, se enseña, se aplica. Dice Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados o muy felices seréis si las hiciereis. ¿No? Así que no es solamente feliz por tenerlo, sino por hacerlo es que uno es justamente bienaventurado. Así que descubrimos en el Antiguo Testamento a través de las profecías al Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor mismo dice, antes que Abraham fuese yo soy. Es necesario saberlo por el tesoro viejo, también el Señor nos lleva allí, ¿no? La providencia de Dios en Jesucristo, ¿no? La preparación del terreno para la llegada del Mesías. Ahora también ver esa plenitud del amor del Señor a través de la gracia, a través del Señor Jesucristo y cómo explicamos todo lo demás, es justamente esto, ¿no? Así que, ¿qué aprendemos con esta parábola? En primer lugar, que tenemos que descubrir los dos tesoros, lo antiguo y lo nuevo. A veces nos hemos quedado en algunos de los dos. Hay algunos que le encanta solo esta parte y se olvidan de la otra. Hay otros que solo leen esto y no leen lo otro. Por eso el Señor nos anima a que podamos descubrir ambos tesoros, sacarlos. Para sacarlos hay que tenerlo primero, así que hay que depositar en el corazón estos tesoros de la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. No es un versículo, es la suma de tu palabra. Así que todo el consejo de la palabra de Dios, tesoros viejos y nuevos, hay que usarlos para alimentarnos nosotros de todo el consejo y aplicar todo el consejo de la palabra de Dios. También aprendemos que
Hoy la palabra tiene que hacerse viva en nuestras vidas, hoy mismo. Alguien dijo que la Biblia es como el pan. Es tan antiguo como el pan, pero tan moderno como hoy usted va a un mercado y encuentra pan, ¿no? Así es, el alimento de la palabra de Dios. Y eso también tiene que estar en nuestro corazón para poder aplicarlo. Es decir, esta palabra del Señor, yo sé que es un tesoro antiguo y nuevo, pero también tiene que renovarse hoy en nuestra vida, aplicarse en lo que estamos haciendo. Ahora, cuando conocemos el tesoro viejo, por ejemplo, la ley y sus demandas, también nos damos cuenta de la insuficiencia de poder cumplir todo eso solo en la parte humana. Necesitamos que nos pase algo adentro, que nos pase algo en nuestro espíritu para que eso sea aplicable. El tesoro viejo será aplicable en nuestra vida cuando nos damos cuenta que el tesoro nuevo nos habla de la gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos hace más que vencedores por medio de su obra. Eso es gracia de Dios. Necesitamos esto, ¿no? Conocer la gracia para tener el cuadro completo y decir gracias, Señor, por tu obra, porque la verdad que trae descanso al alma. Así que si nos quedamos solo con el antiguo, no podemos recibir la salvación por gracia. Pero si solo nos quedamos con lo nuevo, hay muchas cosas que no vamos a comprender. Necesitamos de ambos tesoros para poder vivir de una manera equilibrada, entender todo lo que significa el reino de Dios para nuestra vida, lo que será la vida eterna. Así que hermano, hermana, aplica y disfruta de todos los tesoros espirituales que el Señor nos ha dado. Así que recuerda alimentarte, recuerda atesorar la palabra para sacarla en el momento en que Dios quiera usarte, en el momento en que tengas una necesidad, en el momento en que recuerdes esa palabra de Dios y tiene que ser aplicada a tu vida. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta parábola, porque nos recuerda que debemos unir todas las verdades espirituales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Señor, entender cómo ha sido esa revelación progresiva, cómo la gracia ha llegado a nuestras vidas, cómo, Señor, tenemos también hasta los eventos futuros de lo que va a suceder, lo que está sucediendo hoy, ya está en tu palabra también. Señor, ayúdanos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, para que esos tesoros se hagan nuevos en nuestra vida, se renueven, podamos disfrutar de todo lo que tú nos has dejado en tu palabra. Permite que sigamos creciendo para que esto sea siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Sigue creciendo en alimentarte, en atesorar la palabra de Dios para tu vida, porque en cualquier momento la tienes que sacar para ser de bendición. Dios te bendiga.